¿Qué hacer ante un problema jurídico? La respuesta en Caso Abierto. Ya estamos, queridos amigos, de vuelta otra vez en este programa Caso Abierto. Esperemos que les esté gustando el inicio que dimos del tema a tratar el día de hoy, que es sucesión intestamentaria. Recuerden que la línea con la que contamos es el 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto. ¿Alguna duda con este tema? Con todo gusto aquí estamos para atenderlos. Bueno, queridos amigos, lo que es un hecho es que el 95% de la población, si no es que más, no deja testamento. O sea, realmente no tenemos la costumbre de ir a realizar nuestra disposición, qué es lo que va a suceder con nuestros bienes, con nuestras cosas después de nuestro fallecimiento, y en la mayoría de todos los trámites que se realizan de los derechos y obligaciones que dejamos después de nuestro fallecimiento es a través de una sucesión intestamentaria. Entonces, bueno, ¿qué es la herencia? ¿Qué es la herencia? Bueno, es el conjunto de derechos, obligaciones, propiedades que deja el autor de la herencia, la persona que ya murió, a sus herederos. Y que, bueno, a través de un trámite, ya sea notarial o ya sea a través de juicio, se tiene que hacer hacia sus herederos. Fíjense, queridos amigos, que los herederos no son automáticos. Eso es muy importante que nuestro auditorio sepa, que aun cuando yo crea o sepa que un muchacho o una muchacha, un señor o una señora es hijo de la persona que falleció, no se puede considerar como tal heredero. Es muy importante, queridos amigos, que sepan que se tiene que hacer un trámite. Por ejemplo, miren, ya entrando en lo que es en materia, generalmente en la mayoría de los estados de la República, incluyendo Puebla, el trámite es, primero, hacer del conocimiento, obviamente por escrito, al juez de lo familiar, que la persona ya falleció. Obviamente cada código, cada estado, tiene su propia reglamentación, su propia forma de hacer el trámite. La misma ley nos va estableciendo cuáles son los requisitos que se requieren. Por ejemplo, en lo que es el estado de Puebla, es curioso, aquí tenemos albacea provisional. En lo que es el estado de Veracruz no existe esa figura legal. En Puebla existe la representación provisional de la sucesión, y a mí me parece importante, y fíjate que yo asumo que es muy interesante y muy importante esta figura, porque hace que de manera inmediata el albacea provisional se encargue de solicitar medidas preventivas para que alguien más no pueda hacer mal uso de los bienes que posiblemente dejó el autor de la herencia, es decir, la persona que falleció. Y en Veracruz no existe esa figura, fíjate. En Veracruz solamente existe el albacea, que se debe entender como albacea definitivo, y ya hasta que se le nombra es como entonces es el que representa la herencia y puede defender legalmente los derechos de la persona que ya falleció. Entonces, finalmente, y ya es muy importante mencionarlo también, a veces uno cree que el albacea es pues la persona más importante en la herencia, y que ella es la que va a hacer y repartir el caudal hereditario, ¿no? Me he encontrado en asuntos en los que son varias hermanas y hermanos, ¿sí? Y alguien se nombra albacea a través, bueno, obviamente de contratar a los abogados. A veces no todas las personas contratan los mismos abogados. A veces hay hermanos que tienen a un abogado, otros hermanos tienen otro abogado, otros otro abogado, pero generalmente quien hace el trámite de inicio es el que como que lleva la punta del trámite, ¿no? Y entonces, a lo mejor el abogado le dice, bueno, ya tú vas a hacer el albacea, y entonces esa hermana o hermano, a lo mejor el abogado no le explica bien cuál es el cargo que tiene como albacea, y entonces va hacia los otros hermanos cuando hacen sus juntas, sus reuniones, y tienen alguna diferencia, y llegan a decirles, pues ¿sabes qué? Pues no te voy a dar lo que te iba yo a dar. Fíjate, no te voy a dar lo que yo te iba a dar. O sea, como si la albacea hiciera las veces de la mamá o el papá que ya falleció, y tuviera la decisión, la determinación
de darte una propiedad, de darte una fracción, de repartirte, y así pues ahora les voy a repartir como yo quiera. Y está totalmente equivocado, porque el albacea hace el proyecto de partición, ¿sí? Propone cómo se pudiera repartir, ¿sí? Efectivamente, el albacea, el cargo que tiene, primero, es ser representante legal y principalmente defender los bienes que forman el haber hereditario de la herencia. Ese es su principal encargo. Y yo siento que más que encargo es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque tiene que defender en juicio y ante cualquier persona y ante cualquier autoridad, ¿sí? Los bienes. Pero no puede ir más allá de su responsabilidad. Es decir, no puede vender las propiedades del autor de la herencia, tampoco las puede hipotecar, tampoco puede repartirlas como tal, ¿no? Entonces sí es importante que platiquemos, si nosotros estamos haciendo un trámite de herencia, sí platiquemos con nuestro abogado y que nos aclare realmente cuál es nuestra responsabilidad y obligación y nuestros alcances, porque tampoco podemos considerar, yo soy el albacea, aguacea, o sea, pues no te voy a repartir, o sea, porque ya existen en muchos asuntos, allá en casita seguramente van a decir, yo estoy en ese caso, en donde papá y mamá en vida repartieron un lote grande, ¿no? Ya ves que luego papá y mamá compraban un terreno grande, y lo que hemos dicho aquí en varias ocasiones, de repente nos convertimos en papá y mamá gallina, o sea, queremos a nuestros polluelos en protegerlos, cuidarlos y levantar nuestras alas y darles pues todo lo que podemos, ¿no? Y entonces en un lote grande repartimos el terreno y ya sabiendo tú que mamá te lo dio, ¿verdad? Que tienes un lotecito, construyes tu casa. Y entonces ya no solamente tengo la posesión de ese lote de terreno, sino aparte ya edifiqué ahí mi casa y ahí vivo desde hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo no tuve el cuidado de que no le dije a papá y mamá que me escrituraran? Y me alcanza la vida y de repente fallece la persona, ¿no? Fallece papá, fallece mamá. Y es que, fíjense que tenemos un error normalmente nosotros, de repente le metemos a la construcción, o sea, los cimientos, las bardas, hacemos nuestra casa, las ventanas, ponemos pisos y demás, y hasta el final nos ponemos a pensar qué va a pasar con los papeles, con la documentación que amparan la propiedad de ese inmueble. Fíjense. Entonces es curioso, pero le meto miles de pesos de dinero al terreno, a la edificación, a la construcción, a los detalles, y al último dejo el trámite de los papeleos. Entonces, si los trámites de papeles me iban a salir en 5,000 pesos, a la larga, al fallecimiento de mis papás, ¿sí? O de quien me tenía que firmar, pues resulta que se convierten en 30 o 40 mil pesos, porque hay que hacer el trámite, porque hay que hacer la escrituración, porque hay que hacer la declaración de elección de casa, y porque tengo que pagar un sinnúmero de impuestos. ¿Por qué? Bueno, yo he visto que mucha gente ahorita se está quejando porque dice, ¿cómo, licenciado? O sea, ¿voy a pagar 30 mil pesos de impuestos? Pues sí, porque su casa vale, vaya, por poner un ejemplo, 1,200,000 pesos, y es una riqueza que va a pasar legalmente a tus manos, a tu patrimonio, a tu propiedad, y obviamente hay una serie de impuestos como el ISABI, que es el impuesto por adquisición de bienes inmuebles, al menos en el estado de Puebla así se paga, ¿sí? Y imagínate, entonces estás ingresando a tu patrimonio, por ejemplo, si una casa que vale 1,200,000 pesos, incluyendo con el terreno y por el lugar de ubicación y demás, está ingresando a tu patrimonio. ¿Cuánto tienes que pagar? Nada más por eso, ¿no? Entonces, sí, fíjense que curiosamente como, pues de repente olvidamos y dejamos hasta el final los papeles, y bueno, después pues nos cuesta carísimo, ¿no? Pero ese es uno de los ejemplos que les puedo poner de lo que sucede en las sucesiones en cuanto a la herencia que estamos platicando en este momento, ¿no? Vamos a un corte, queridos amigos, vamos al segundo bloque, regresamos. El caso sigue abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Todo en el marco de la ley. Caso abierto continúa después del corte.